No eran sofisticadas, pero nunca dejaban que nadie se acostara con hambre. Estas cenas olvidadas de los pobres se preparaban con determinación, coraje y lo que quedaba en la despensa. Alimentaban a los arruinados, a los derrotados y a los valientes. Y de alguna manera, dejamos que desaparecieran. Vamos a empezar nuestra lista con el picadillo de col y papa. Sinceramente, no hay nada más económico que esto, así que es un punto de partida fantástico. Antes de empezar a analizar este platillo, déjenme contarles algo sobre las coles y las papas. En los tiempos en que la refrigeración moderna aún no era un milagro aceptado a nivel nacional, la gente solía preocuparse mucho por la estacionalidad de los ingredientes, las frutas y las verduras. El repollo y las papas eran posiblemente la única excepción, ya que se pueden cultivar y cocinar prácticamente durante toda la temporada. Además, este era un plato que apenas requería aceite o manteca, y tampoco necesitaba ningún tipo de utensilios de cocina, habilidades o experiencia. Es una de las cenas más ideales, ya que las papas y el repollo siempre están disponibles a precios muy bajos en los mercados y se pueden hacer infinitas combinaciones con ellos. Sin embargo, a algunas personas no les gusta el repollo, quizá por su textura. ¿De qué lado te inclinas? ¿Probarías el repollo y el puré de papas si tu cartera estuviera en mal estado, o lo probarías de todos modos solo para ver qué tal? El tocino salado hervido y los frijoles son más o menos lo mismo. Ahora bien, las judías son las mejores aliadas del hombre cuando las cosas se ponen difíciles. Hay muchos tipos diferentes y se pueden preparar 2 veces más platos distintos con ellas. Guisos, sopas o algo tan económico como esto. El cerdo salado hervido con judías se remonta a la época de la depresión, y era una forma de estirar las raciones de carne cuando escaseaban, lo que solía ocurrir siempre. Admito que hay más frijoles que carne de cerdo, pero, en cualquier caso, es una fuente de proteínas que no debe faltar en su dieta. El cerdo salado hervido con frijoles es también uno de los platos más fáciles de preparar. Lo único que hay que hacer es hervir el cerdo salado junto con los frijoles y añadir los condimentos, aromáticos y hierbas que prefiera. Así es como lo preparaba mucha gente en aquella época, aunque nosotros tenemos la ventaja de poder elegir cortes de carne mucho mejores que los que tenían ellos. Incluso con un plato como este, en la época de la depresión, la gente esperaba a que las carnicerías tiraran las partes menos deseadas del animal y las compraban al precio más barato que podían negociar. Normalmente, la mayoría de las tiendas estaban encantadas de deshacerse de ellas a cambio de unas monedas, pero hoy en día, eso equivale a la mitad del alquiler. El budín de pan con salsa de agua es un plato muy sencillo. Es un plato en el que la gente ni siquiera pensaba, solo era una forma de reutilizar los recursos que estaban a punto de estropearse y desperdiciarse. Es algo que nunca querrías que ocurriera durante la depresión, porque era una señal de que no estabas gestionando bien tu despensa. En aquella época, la gente seguía religiosamente la mentalidad de no desperdiciar nada, ni siquiera la grasa y los jugos del tocino. Y más adelante en este video también encontrarás 1 o 2 platos elaborados con eso. Volviendo al pudín de pan con salsa de agua, es posible que hayas oído hablar del pudín de pan. Pero, ¿qué es realmente la salsa de agua? Bueno, cuando lo oyes por primera vez, suena como una versión bastarda del agua con gas. En realidad, es solo un modesto intento de hacer una salsa espesa solo con agua, porque la mayoría de las veces, la gente no disponía de ningún tipo de espesante legítimo ni de ingredientes suficientes para hacer una salsa adecuada, por lo que tenían que conformarse con lo que se les ocurriera para hacer más refrescante el pan duro. El pudín de pan en cuestión es, en esencia, pan duro, casi mohoso, remojado en agua azucarada, y la mayoría de las veces, el edulcorante era algo como el jarabe de arce. Incluso esto era algo que la gente empezaba a extraer de los arces siempre que podía, porque no podía gastar ni un centavo más. Aún así, hoy en día tenemos muchas más posibilidades, por lo que probablemente se pueda preparar un plato decente a base de salsa de budín de pan, con suficientes ingredientes y las instrucciones adecuadas, pero la próxima vez que realmente necesites terminar un poco de pan,
ya sabes qué preparar. El filete de pollo frito falso es muy interesante porque utiliza muchos ingredientes de forma creativa para imitar la textura, el sabor y la sensación general del filete de pollo frito. Tradicionalmente, la receta requiere cortes de carne baratos, pero durante la Gran Depresión, la gente incluso utilizaba ingredientes que no eran carne debido al racionamiento de la Segunda Guerra Mundial, que supuso un gran agujero en el suministro general de carne de Estados Unidos. En los años 50, los cocineros caseros también recuperaron esta receta cuando realmente necesitaban estirar una pequeña cantidad de proteínas o utilizar alimentos del gobierno. Así que si preparas este plato con carne molida o carne de res y cerdo, le das forma de hamburguesa, lo mezclas con pan molido y migas de galletas, y luego lo rebozas en harina sazonada o migas de galletas de nuevo, y lo fríes en la sartén, obtienes una imitación bastante decente del filete de pollo frito. Solo hay que tener mucho cuidado con el tipo de condimentos que se utilizan, ya que también es cierto que el tipo de condimento que se elija determina la calidad de la imitación del filete de pollo frito. Probablemente, la parte más interesante sea la versión a base de harina, que surgió directamente de la depresión. La gente hacía buñuelos con harina, leche y huevos para crear algo parecido a un filete, y los sazonaban y freían. No había carne, pero se pretendía imitar el sabor a pan y harina de la comida. En todos los casos, era una carne reconfortante, y parte de ese consuelo era que mantenía la cartera en buen estado. Hemos hablado mucho de las carnicerías y de los cortes de carne que solían tirar. Uno de ellos era el hígado, y una de las mejores formas de aprovecharlo era hacer un pastel de hígado. La gente realmente hacía esto. Era muy útil porque se creía que el hígado no solo era muy rico en proteínas, sino que también era muy bueno para producir sangre y mejorar la salud ósea en general. El hígado era algo que mucha gente en aquella época estaba acostumbrada a comer, aunque su sabor metálico y rico en hierro no gusta demasiado en la actualidad. Quiero decir, hay aficionados al hígado, pero no estoy seguro de cuántos de ellos lo comerían de forma sostenible todas las semanas. En cualquier caso, el pastel de hígado era más pan que hígado, porque, aunque la carne fuera uno de los hígados más baratos que se podían encontrar, aún así, había que estirarla mucho. Sin embargo, era bueno acompañarlo con pan para que resultara más apetecible. Los Corn Dodgers no siempre fueron el fenómeno del Super Bowl que conocemos hoy en día. En su día, eran una de las pocas formas en que las familias podían comer y quedarse saciadas. Los Corn Dodgers son básicamente tortas de maíz fritas u horneadas que se sirven como plato principal, pero cuando la gente tenía cualquier tipo de carne o papas, cualquier cosa más voluminosa y pesada con la que acompañarlas, casi siempre las servían como guarnición. Aún así, los Corn Dodgers eran esenciales para sobrevivir en aquella época, y siguen siendo igual de importantes hoy en día. Hacerlos en casa es muy fácil, porque una vez que tienes lista la mezcla para las tortitas de maíz, un proceso muy sencillo que consta de 3 pasos como máximo, solo tienes que darles forma y freírlas. Son un bocadillo de mediodía muy barato y asequible, y son perfectos para cuando regresas del trabajo. Lo mejor, puedes preparar las comidas y hacer suficiente masa para tortitas de maíz y simplemente congelarla. Así no tendrás que ocuparte de todo el proceso cuando regreses a casa cansado del trabajo. Otra de las cosas ingeniosas que se le ocurrieron a la gente en tiempos realmente difíciles fue la sopa de cáscaras de papa. Es tan básica como suena, porque en realidad es solo agua sazonada que se ha convertido en un caldo improvisado con cáscaras de papa. A pesar de ello, déjame contarte un poco por qué es un plato bastante bueno. Es porque te mantiene lleno durante mucho tiempo. ¿Alguna vez has comido avena y te has sentido increíblemente lleno después? Durante un tiempo sorprendentemente largo, esto se debe a que la avena contiene una cantidad considerable de fibra y las papas son muy similares. De hecho, la mitad de su contenido en fibra proviene de la cáscara. Esto es lo que hace que la sopa de cáscara de papa sea un plato tan bueno para cuando no tienes dinero. Te sustenta y realmente ayuda a controlar el apetito, lo cual es triste en retrospectiva porque tienes que controlar el hambre.
pero hoy en día tenemos que hacerlo con bastante frecuencia. Es útil tener platos que sean realmente buenos en fibra porque tienen el efecto positivo de que te apetece menos comida y por lo tanto, al final del día, tienes más dinero. Algunas de las mejores cosas de la vida surgieron de la improvisación, y el guiso vagabundo es un ejemplo perfecto. El guiso vagabundo es un plato que se creó por pura necesidad. No tiene una receta fija ni unas pautas estrictas que seguir. Con esta receta, lo único que hay que hacer es coger las verduras y los restos de carne que tengas, o simplemente lo que haya en la despensa, y meterlo todo en una olla. Básicamente se cuece todo y el resultado final suele ser una completa sorpresa. No solo es una buena forma de aprovechar todo lo que hay en casa, asegurándote de que nada se desperdicie, sino que también es una forma muy práctica de poner a prueba tus habilidades culinarias. Gran parte del motivo por el que platos como estos eran buenos en primer lugar es porque la gente tenía una comprensión intuitiva de qué sabores funcionarían, cuánto añadir de cada ingrediente, cuánto tiempo dejar algo en el fuego, y eso es algo que se desarrolla a base de prueba y error. Así que, ponte a experimentar en lugar de pedir comida. El pan de maíz con agua caliente es una variante del pan de maíz con gran importancia histórica. ¿Por qué? Porque era muy común en muchas comunidades desfavorecidas del sur, las comunidades negras pobres, e incluso las comunidades blancas de las ciudades, y las zonas rurales periféricas de los siglos XIX y XX. Intentaban sobrevivir a la semana solo con esto. En lo que respecta a mantener un perfil bajo, este plato minimalista es sin duda la mejor opción, y solo se necesita harina de maíz, agua hirviendo y sal. No necesita huevos, leche ni harina de trigo, no necesita ningún tipo de horno y tampoco parece realmente una comida. Una pequeña cucharada de harina de maíz era suficiente para hacer muchas tortitas, sí, pero se necesitaba una cantidad considerable de acompañamientos para que fuera realmente un plato satisfactorio. Por ejemplo, los frijoles, las verduras y las papas ayudaban mucho. Además, en las comunidades negras del sur, el pan de maíz al agua caliente era una de sus recetas básicas, un verdadero pilar de la comunidad, y cada una de las diferentes variaciones del pan de maíz se transmitía de generación en generación, normalmente solo mediante la observación, el boca a boca, o alguien que te inculcara la lección en la cabeza. La ensalada de diente de león y grasa de tocino es un ejemplo de cómo la búsqueda de alimentos durante la época de la Depresión y el siglo XX puede dar lugar a recetas realmente innovadoras. Es algo que tiene sus raíces en la cultura rural del Medio Oeste, y esta ensalada aprovecha todo lo que se puede encontrar en la naturaleza ese día. Una de las cosas más comunes que se podían encontrar en la naturaleza eran las hojas de diente de león. Crecen de forma silvestre en todo tipo de entornos, bordes de carreteras, campos y jardines, y eran muy apreciadas por la gente. La mayoría de la gente creía que eran un remedio natural para muchas cosas, ya que se creía que ayudaban a combatir la indigestión, la inflamación y a fortalecer el sistema inmunológico. En las zonas de agricultura de subsistencia y en las regiones carboníferas, era muy común que las familias enseñaran a sus hijos a recolectar hojas de diente de león. ¿Recuerdas que te conté cómo se utiliza la grasa del tocino en muchos de estos platos? Pues bien, después de freír el tocino, se conservaba una pequeña cantidad de grasa y se utilizaba para dar sabor a cualquier plato soso o sencillo, como las judías y el pan de maíz, y darle un toque salado. La grasa fundida era muy útil para la gente, porque también significaba que no necesitaban tanto aceite. Los Johnny Cakes son una comida increíblemente económica y con mucha historia. Tienen raíces muy profundas en la cocina nativa americana y también un largo historial de apropiación por parte de los colonos, pero de una forma u otra lograron extenderse por toda América. Vamos al grano. Los Johnny Cakes son en realidad tortas de harina de maíz fritas, pero son planas y se hacen en una sartén. La diferencia entre estas y las tortas normales es que estas no llevan huevos, trigo ni levadura. Y, para ser sinceros, eso ocurre bastante a menudo. Puede que incluso tengas suficiente dinero para comprar esos ingredientes, pero quizá no tengas energía para ir a la tienda en este momento. Y en días así,
¿Quién dice que no puedes darte el gusto de disfrutar de un poco de historia cursi? Ni siquiera necesitas ningún tipo de utensilio u horno para ello. Solo una sartén o una plancha de hierro. ¿No tienes polvo para hornear? No hay problema. ¿No tienes levadura? Ni siquiera te preocupes por eso. Los Johnny Cakes tienen una larga historia de uso por parte de todo el mundo en el país, desde el pueblo Narragansett de Rhode Island hasta usted y yo hoy en día. Es toda una historia, ¿no? El repollo y el picadillo de carne en conserva tienen una historia muy práctica en la cultura gastronómica estadounidense. Se trata de un plato humilde que surgió en tiempos de guerra con el objetivo de convertir las sobras en algo que realmente pudiera sentar a la gente a la mesa, pero que también demuestra lo ingeniosa que era la gente. El picadillo de carne en conserva es bastante reciente, ya que se hizo famoso durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, justo cuando se introdujo en Estados Unidos. La versión enlatada, como las latas de Hormel que probablemente hayas visto en los supermercados, era en realidad algo que constituía el sustento de muchas personas en aquella época. El picadillo de carne en conserva supuso un avance increíble, ya que significaba que la carne racionada, asequible y en conserva era ahora más accesible que nunca, y eso solo significaba que productos como el chile, que eran verduras de todo el año, tenían mucha más demanda como acompañamientos, ingredientes y aderezos. El picadillo de carne en conserva era una forma de obtener calorías y proteínas baratas, lo cual tiene sentido, ya que se diseñó para ser lo más eficiente posible y poder ser utilizado por los soldados en tiempos de guerra. Las cenas de cebolla hervida son básicamente lo que parecen. La idea era coger una cebolla entera, añadirle un poco de sal y pimienta, y bueno, ponerse a ello. No creo que esto sea algo que se pueda aplicar hoy en día a nuestro mundo o estilo de vida, pero si usted piensa de otra manera, o mejor aún, tiene experiencias diferentes al respecto, por favor, menciónelas en los comentarios. Tengo mucha curiosidad por saber qué se siente después. Esto dice mucho del tipo de estilo de vida que tenía la gente antes de que terminara la depresión. Era algo muy común en los primeros hogares de la frontera estadounidense, especialmente en los de los siglos XVIII y XIX. En aquella época, las cebollas eran como un tesoro debido a lo bien que se conservaban, y también se consideraban un ingrediente maravilloso para dar sabor. Entonces, en los Apalaches y en diferentes partes del sur, las cebollas eran un cultivo tan común que se convirtieron en un elemento habitual en las cenas. Se convirtió en una práctica habitual hervir cebollas enteras y acompañarlas con pan de maíz. Por supuesto, cualquier carne servía, pero rara vez se ofrecía. Curiosamente, por lo que he leído, se supone que la cebolla se vuelve más dulce, pero eso también es un poco extraño, porque no se suele asociar a las cebollas con ese tipo de sabor, ¿verdad? Los fideos con mantequilla de cacahuete pueden parecer una blasfemia de varios grados cuando se oye hablar de ellos por primera vez. Pero mantén la mente abierta, el estómago vacío y muy poca paciencia y comprenderás por qué la gente los aprecia. Los fideos con mantequilla de cacahuete eran básicamente la opción preferida de la mayoría de la gente cuando realmente intentaban estirar las cosas y no salían a las tiendas de comestibles a comprar paquetes de fideos de huevo o espaguetis, sino que los preparaban en casa con trigo y harina o cualquier sustituto que pudieran encontrar. En realidad, era una característica muy admirable en aquella época. La gente se oponía rotundamente a comprar cualquier cosa que se pudiera hacer en casa, pero los fideos por sí solos no bastan, ¿verdad? No ayudan a calmar el hambre. Es decir, pueden llenarte, pero también está el aspecto psicológico de la comida, ¿no? Quieres sentirte satisfecho después de una comida y, cuando no es así, es bastante natural que la gente siga comiendo. Cuando eso no era una opción, comidas como estas se convertían en un regalo del cielo, porque eran formas sencillas de añadir sabor, cualquier tipo de sabor, a platos que, de otro modo, eran tan insípidos, aburridos y secos por sí mismos, pero que había que comer por necesidad, porque ¿qué otra cosa se podía hacer? El arroz con pasas era un plato realmente humilde. Cuando hablo del factor psicológico en lo que respecta a la alimentación,
Me refiero a platos como este. El arroz por sí solo es perfectamente comestible y es algo que la gente ha comido solo, sin nada más, durante siglos. Pero al final, eso se volvió aburrido, ¿no? E incluso en los momentos más difíciles, la gente necesitaba un buen bocadillo, un dulce, algo para el alma, muy parecido a lo que hacemos ahora. ¿Cómo lo hacían con un presupuesto limitado? Aprovechaban lo que la madre naturaleza les daba y le añadían pasas, que eran estupendas porque abundaban. Se podían recolectar, se podían comprar cajas pequeñas al por mayor, que seguían siendo relativamente asequibles, o se podían conseguir en las campañas de distribución de productos básicos del gobierno, que echaban unas cuantas en la canasta. La versión más sencilla de este plato es simplemente arroz y pasas hervidos en agua, sal y una olla. Pero si se quiere ir un poco más allá, también se puede mezclar con leche, azúcar y mantequilla, y convertir este plato en algo mucho más parecido a una especie de natillas o pudín a base de arroz, algo así como el kheer de las culturas del sudeste asiático, si alguna vez lo han probado. La sopa de leche era exactamente este tipo de plato. La gente solo quería algo dulce durante la depresión, sobre todo porque, a diferencia de los carbohidratos y las proteínas, realmente les cambiaba el estado de ánimo, algo que se consideraba relativamente imposible durante la depresión. De ahí el nombre. La sopa de leche es exactamente lo que parece. No se trata de un plato sofisticado en el que se añade mucho vino de Jerez o muchas hierbas aromáticas y especias a la leche para hacer un tónico, sino que es literalmente solo leche y harina. Si tienes mucha suerte el día que la preparas, incluso puedes añadir un poco de mantequilla. Esto espesaría la sopa y la haría más parecida a una sopa. Aún así, era algo que la gente se tragaba porque no tenía nada más. No creo que hoy en día nos funcionara especialmente bien, porque es muy difícil conseguir que alguien beba leche con regularidad, a menos que sea en un batido. Así que imagínate servir sopa de leche, no es algo que te aporte mucho, ¿verdad? Aún así, suponiendo que no tengas nada más y que tampoco te quede ninguna otra opción, podría ser un buen tentempié para saciar el apetito. ¿Qué opinas? ¿Probarías la sopa de leche? Sin embargo, el arroz con huevo y salsa de tomate sigue siendo algo que se puede considerar una comida adecuada. Lo que pasa con el siglo XX es que la gente de entonces tenía mucha más habilidad para la jardinería y la agricultura que nosotros, o que quizá tengamos nosotros. De hecho, fue de gran ayuda en épocas como la depresión, porque permitía hacer cosas muy sencillas como esta. ¿Quién necesita carne, pan rallado, aceite y queso cuando puedes simplemente hervir un poco de arroz, revolver unos huevos, machacar unos tomates hasta la saciedad, obtener una pasta deliciosa y tener una comida? Es fácil de hacer, no requiere nada, es conveniente y casi gratis si cultivas tus propios ingredientes. Hoy en día, también sería una comida bastante decente entre la cena y el desayuno, si buscas algo refrescante, lleno de energía, proteínas y que siga siendo saludable. Entonces este es sin duda un plato que debes tener en cuenta. Es algo que nos llegó del sur, pero también es algo que se ve a veces en las ciudades. La idea de hacer salsa con ello también ayudó mucho a la gente a ampliar sus horizontes hacia más platos de arroz con curry o salsa, que son esenciales para sobrevivir en épocas en las que la comida es un recurso y no un entretenimiento. Las albóndigas de pan hervidas se conocían a veces como sinkers, hundidores, sobre todo porque se quedaban ahí como si se hundieran en el plato, pero en realidad eran lo más frugal que se podía encontrar. Era un plato que se elaboraba con pan viejo o duro y solo se necesitaba grasa, algunos huevos, o en realidad solo un huevo, y pan, harina y agua. Estas bolas de pan eran muy comunes en los barrios de inmigrantes, especialmente en los que siempre estaban cerca de fábricas, zonas industriales, obras de construcción, en definitiva, barrios de clase obrera, donde vivían la mayoría de los trabajadores para reducir los desplazamientos. Al principio se preparaban como una forma de aprovechar el pan duro para que no se echara a perder, pero la pregunta es, ¿cómo se preparan realmente esas bolas de pan en casa? Bueno,
El pan se remojaba en agua caliente y se le añadía harina para que se mantuviera compacto. Si no había huevo, el plato quedaba un poco más suelto. Pero la masa seguía espesándose y solo había que formar bolas irregulares con la mezcla. A continuación, las albóndigas se cocían a fuego lento y ya estaban listas. Cada comunidad de inmigrantes tenía su propia variante. Las comunidades alemana, checa y de Europa del Este tenían su propia definición de cómo debía prepararse. Los trozos de tocino y las verduras hervidas son algunas de las comidas más emblemáticas de la época de la Depresión. En realidad, es algo que sigue vigente hoy en día. Era algo que heredamos de la cocina de supervivencia del sur, y era un plato que surgió de una larga tradición culinaria en torno a las verduras hervidas. Mucho hambre, una increíble capacidad de ingenio y habilidad para cortar carne. Los trozos de tocino eran las partes grasas que sobraban de una gran loncha de tocino. La gente intentaba conservarlos y almacenarlos porque tenían mucha grasa en lugar de mucha carne. Verás, no se suponía que debías comerlos solos, sino cocinarlos a fuego lento para que empezaran a soltar toda esa grasa. Esto era increíble para dar sabor a guisos, sopas y grandes ollas de verduras que por sí solas no llamaban mucho la atención. Las verduras hervidas siempre han sido un elemento cultural básico del sur. Desde las coles y las hojas de nabo hasta los dientes de león, las hojas de mostaza y las alcachofas. Si buscas una forma de añadir sabor a tus platos de forma fácil y económica, sin gastar mucho en condimentos, esta es una buena opción. Al igual que el picadillo de carne en conserva fue revolucionario porque hizo que la carne fuera más accesible, lo mismo ocurrió con la salsa de tomate enlatada. Los macarrones con tomate son un ejemplo de cómo la gente recibió con entusiasmo la introducción de los alimentos enlatados. Es decir, si te dijeran que no tienes que pasar media hora en la cocina machacando tomates pegajosos para hacer una pasta y que puedes comprarla por unos centavos, ¿no te alegrarías? Además, era una excusa para salir de casa. Al menos tenemos en común las escapadas al supermercado. También tenemos en común los macarrones con tomate, sobre todo porque, al igual que los trozos de tocino y las verduras hervidas, es un plato que encajaría perfectamente en el panorama culinario actual. Los macarrones hervidos se mezclaban con tomates enlatados o frescos o con pasta de tomate, se terminaban con un poco de grasa, manteca o mantequilla, y luego se sazonaban con sal y pimienta. Aunque el sabor del plato era prácticamente el mismo, lo realmente interesante era la forma en que su textura podía cambiar tan radicalmente. Se podía preparar como un guiso, espeso y aterciopelado, o como una sopa, cremosa y ligeramente líquida, pero en general espesa. La gente aprovechaba eso y lo cambiaba todo lo que podía para mantener la variedad. Así que, en realidad, un sándwich de cebolla en rodajas y mayonesa era un buen amigo para la gente de entonces. Esta comida todavía recordaba a los tiempos anteriores a la crisis del siglo XX, cuando se podía llegar a casa esperando un sándwich todos los días. Las cebollas volvían a ser muy apreciadas por lo fácil que era cultivarlas, lo baratas que eran, lo bien que sobrevivían en la mayoría de los climas y la inmensa variedad que tenían. Unas rodajas de cebolla caramelizada con una deliciosa mayonesa eran, literalmente, el paraíso para la gente de entonces. Además, ahora es un alimento ideal para las dietas. Es algo que realmente no requiere dinero, esfuerzo, tiempo ni recursos. Bueno, aparte de 2 rebanadas de pan y unas cebollas para prepararlo, y a cambio te da un sándwich saciante, que es más de lo que se puede decir de muchas comidas que surgieron en los tiempos más difíciles del siglo XX. Sin duda era comida de campesinos, pero seguía siendo algo que sabía bien, que es realmente lo único que se quiere cuando se está en una mala situación. Así que, a pesar de que lo heredamos de los inmigrantes húngaros, la versión estadounidense del goulash es en realidad mucho más sencilla que la receta tradicional. Esta lleva carne de res y de cerdo cocida a fuego lento con diferentes tipos de verduras y pimentón, pero el goulash estadounidense fue algo que evolucionó para adaptarse a las circunstancias en las que se encontraba la gente en aquella época. Los inmigrantes de Europa del Este introdujeron la versión húngara, pero a mediados del siglo XX, si le preguntabas a alguien qué era el goulash,
te respondía que era carne molida dorada con tomates, pasta y condimentos sencillos. Una vez que se mezcla todo y se cocina a fuego lento, se obtiene el goulash. La gente lo comía con restos de carne, lo que le daba mucho sabor al plato si se tenía suficiente. Lo que hacían era estirar la comida y conservar ingredientes como la grasa del tocino, la mantequilla y los restos de carne para platos como este, que en realidad parecían haber requerido mucho tiempo y una cocina bien pensada, algo realmente raro si nos fijamos en el tipo de comida que comía la clase trabajadora durante el siglo XX. El puré de papas y zanahorias es un gran ejemplo de comida reconfortante que sacia y es muy popular, porque durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno se volvió loco con el racionamiento para financiar la guerra, este tipo de comida era lo que mantenía a la gente en pie. Se hervían las papas y las zanahorias juntas después de pelarlas y luego se hacían un puré con ellas. Cuantos más recursos tenía una familia, más ponía en este plato. Era un plato muy sencillo y refrescante que te dejaba muy lleno, y además quedaba muchísimo mejor si le añadías cualquier tipo de ajo en polvo. Esto es algo que a la gente le encantaba de este puré, y se consideraba el alimento perfecto para el almuerzo, especialmente en el sur, donde era muy común alimentarse a diario de verduras cultivadas de esta manera. Si realmente quieres ver un plato que se elaboraba a partir de nada más que pura creatividad, tenacidad e ingenio, y que también cayó en el olvido porque recordaba a la gente tiempos horribles, solo tienes que fijarte en el pastel de agua. Este plato muestra la cantidad de ingenio que la gente tenía que aplicar en su vida cotidiana, pero también está estrechamente relacionado y asociado con la pobreza extrema. Descubrirás por qué cuando te explique cómo se prepara. Pero primero, un poco de historia. Este era un plato que la gente recordaba con mucho cariño por su capacidad de proporcionar un postre dulce con muy poco esfuerzo, o por lo mucho que le recordaba lo mal que estaban las cosas. Ahora, con eso en mente, volvamos al proceso de preparación, ¿te parece? Porque es interesante. Solo hay que coger una masa básica para tarta, que normalmente era algo que la gente hacía en casa con manteca y manteca de cerdo, y luego añadir un poco de agua. El relleno era una mezcla de pequeñas cantidades de harina, mantequilla y azúcar. Por último, se añadía un poco de agua. No llevaba huevos, leche, extracto de vainilla, cacao en polvo, esencias ni nada por el estilo. Este relleno, tal cual, se metía en el horno y salía una tarta completamente horneada. Algunas personas le añadían diferentes ingredientes para que funcionara, como canela, nuez moscada y mantequilla de cacahuete. Otras incluso le ponían cebolla, restos de carne y grasa para hacer una tarta salada, pero en cualquier caso, tengo muchas ganas de probarla. ¿Y tú? El guiso de huesos para sopa era un buen ejemplo de cómo la gente era muy partidaria de comer de la cabeza a los pies, lo que básicamente se refiere a la política de cero desperdicios que hemos visto a lo largo de la lista. En primer lugar, se cogen los huesos para sopa con un poco de carne aún adherida y se ponen en una olla grande con agua para hacer un caldo. Es muy importante que el hueso se quede ahí y transmita todo su sabor a la sopa, ya que si nos impacientamos y lo sacamos demasiado pronto, el caldo no quedará bien. Lo siguiente que hay que hacer es añadir todas las verduras, y esto depende realmente de cómo quieras hacerlo. Pero la mayoría de la gente suele optar por apio, cebolla y zanahoria. Al final, era perfecto para los inviernos y los fines de semana largos, cuando necesitabas recuperarte del cansancio de la semana. Con esto terminamos nuestras mejores cenas para pobres. ¿Qué plato preferirías comer cada semana? Comenta abajo y no olvides darle a me gusta y suscribirte.